Mi hermano se acostó con mi esposa y testificó en mi contra en el divorcio. Lo denuncié por mentir bajo juramento y terminó con antecedentes penales. Hoy está en la ruina y marginado por todos. Hola, Reddit. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así, pero aquí estamos. Mi hermano se acostó con mi esposa y como si eso no fuera suficiente, después tuvo el descaro de mentir bajo juramento durante mi divorcio para ayudarla a dejarme prácticamente en la ruina. Fue un enorme error de su parte. Estoy hablando de un proceso penal, antecedentes permanentes, una victoria en la batalla por la custodia, y como cereza del pastel, de cómo ella lo abandonó en el mismo instante en que perdió todo. Pero déjenme empezar desde el principio, porque todo este desastre terminó siendo una auténtica clase magistral de karma. Tengo 34 años. Empecé mi carrera como ingeniero junior justo después de graduarme de la universidad y durante los siguientes 12 años, fui ascendiendo hasta convertirme en gerente senior de proyectos. Nada extraordinario. Solo tenía un ingreso estable de clase media, alrededor de $95.000 al año. Tengo una casa decente en un buen distrito escolar y conduzco una camioneta confiable que ya está completamente pagada. Siempre he vivido de acuerdo con mis posibilidades. Soy el tipo responsable de la familia. Mi hermano menor, Víctor, tiene 31 años y siempre fue el hijo dorado. Mis padres lo trataban como si hubiera inventado el oxígeno, mientras que yo sentía que era poco más que el hijo de práctica con el que aprendieron a ser padres. Para ellos, Víctor nunca hacía nada mal. Sacaba notas mediocres, pero eso era encontrar su camino. Cambiaba constantemente de trabajos en ventas, pero ellos lo llamaban explorar oportunidades. Mientras tanto, yo me mataba estudiando ingeniería y trabajando en 2 empleos al mismo tiempo. Lo único que recibía eran sermones sobre que debía esforzarme todavía más. El favoritismo nunca fue disimulado. Cuando me gradué de la universidad con honores, me llevaron a cenar a un restaurante sencillo y dividieron la cuenta entre todos. 3 años después, cuando Víctor se graduó con un título en comunicación y un promedio mediocre, le organizaron una fiesta con 100 invitados y le compraron un auto. No uno usado. Un sedán casi nuevo, con todos los accesorios. Cuando compré mi primera casa a los 27 años, después de ahorrar trabajando horas extra y fines de semana, mis padres fueron a visitarla una sola vez. Dijeron, ¡qué linda! Y casi inmediatamente después me preguntaron si podía prestarle dinero a Víctor para el depósito de garantía de su próximo apartamento. En cambio, cuando Víctor se mudó a un apartamento de lujo que realmente no podía permitirse a los 28 años, mis padres no dejaban de contarle a todo el mundo sobre su estilo de vida sofisticado y lo exitoso que supuestamente se estaba volviendo. Cada cena familiar terminaba siendo el espectáculo de Víctor. Hablaba del trabajo de ventas que tuviera ese mes como si estuviera cerrando contratos millonarios, cuando en realidad vendía autos usados en un concesionario. Mientras tanto, si yo mencionaba que había conseguido para mi empresa un contrato de infraestructura por $2.300.000, mi padre cambiaba de tema de inmediato para preguntarle a Víctor por su vida amorosa o por su última oportunidad de negocio. La Navidad siempre era especialmente dolorosa. Víctor recibía regalos costosos, relojes de marca, dispositivos electrónicos de alta gama y membresías de golf. A mí me tocaban cosas prácticas, como herramientas o tarjetas de regalo de una ferretería. Una vez mencioné la diferencia, y mi madre me dijo que debía agradecer cualquier regalo que recibiera y que Víctor necesitaba más apoyo para establecerse. En ese momento Víctor tenía 29 años. Llevaba 7 años estableciéndose. Mi esposa, Naomi, tenía 32 años cuando entró en mi vida hace 7 años. La conocí en un asado organizado por unos amigos en común. En ese momento trabajaba en marketing para una empresa del sector de la salud. Me pareció inteligente, decidida y con esa clase de energía que hace que la gente se sienta atraída hacia ella. Conectamos casi de inmediato. Pasábamos horas hablando sobre el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, además de nuestras metas y planes para el futuro. Empezamos a salir y 6 meses después, ya estaba seguro de que quería compartir mi vida con ella. Nos casamos después de 2 años de noviazgo, en una hermosa ceremonia al aire libre que mis padres describieron como demasiado informal. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ignoré todas las señales de alerta que estaban justo frente a mí. Naomi comparaba constantemente nuestra vida con la de otras personas. ¿Por qué no teníamos una casa más grande como Carla y Darío? ¿Por qué no manejaba un auto de lujo como Owen, un compañero de trabajo suyo? ¿Por qué no podíamos hacer viajes por Europa como la gente que veía en Instagram? Yo me sentaba con ella frente a nuestra hoja de presupuesto y le explicaba que, en realidad, estábamos en una posición bastante buena, ahorrábamos el 15% para nuestro retiro, estábamos creando fondos universitarios para nuestros hijos y teníamos un fondo de emergencia equivalente a 6 meses de gastos. Estábamos incluso por delante de muchas personas de nuestra edad. Pero ella simplemente suspiraba, como si yo fuera un tacaño controlador incapaz de disfrutar la vida. Tenemos 2 hijos, Alana, de 6 años,
y Theo, de 4. Son niños increíbles, a pesar de todo lo que ocurrió. Alana es extraordinariamente inteligente. Ya lee libros por encima de su nivel escolar y hace preguntas que me hacen pensar que algún día será más inteligente que sus dos padres juntos. Theo, en cambio, es pura energía. Nunca se queda quieto. Siempre está construyendo algo con sus bloques o corriendo por el patio mientras imagina que es un superhéroe. Ellos eran todo mi mundo. Y todavía lo son. Cada decisión que tomaba tenía un único objetivo, darles una infancia estable y feliz. Salía del trabajo exactamente a las 5 de la tarde para llegar a tiempo a cenar con ellos. Entrenaba el equipo de béisbol de Theo y era voluntario en la escuela de Alana. Era el tipo de padre presente que yo habría querido tener cuando era niño. Naomi y yo empezamos a tener problemas serios aproximadamente 2 años antes del divorcio. Ella quería que todo fuera más grande y más caro, una casa nueva en una zona mejor, aunque la nuestra era perfectamente adecuada, autos nuevos, aunque los dos que teníamos funcionaban sin ningún problema, escuelas privadas que costaban $20,000 al año por cada hijo, cuando las escuelas públicas de nuestro distrito eran excelentes. Yo le mostraba nuestras finanzas y trataba de explicarle que estábamos bien, pero que no podíamos tener absolutamente todo al mismo tiempo. Podíamos permitirnos algunas mejoras, pero no cada cosa que ella quería de inmediato. Ella me acusaba de ser tacaño, de no querer verla feliz y de preocuparme más por los números de una hoja de cálculo que por sus sentimientos. Las discusiones empezaron a volverse cada vez más tensas. Naomi comenzó a salir mucho más con sus amigas. Lo que antes eran simples noches de chicas terminó convirtiéndose en fines de semana completos fuera de casa. Salía los viernes después del trabajo y regresaba pasada la medianoche, con el olor de una colonia cara que definitivamente no era la mía. También empezó a vestirse para esas salidas como si fuera a un club, no simplemente a cenar con sus amigas de la universidad. Cuando le preguntaba cómo le había ido, se ponía inmediatamente a la defensiva. ¿Por qué la estaba interrogando? ¿Acaso no confiaba en ella? ¿Por qué era tan controlador e inseguro? Le daba la vuelta a la situación con tanta facilidad que terminaba siendo yo quien se disculpaba por hacer una pregunta completamente normal, donde había estado mi esposa hasta la 1 de la madrugada de un martes cualquiera. La distancia entre nosotros terminó convirtiéndose en un abismo. Casi no hablábamos, excepto para discutir sobre dinero o coordinar los horarios de los niños. Naomi pasaba horas pegada al teléfono y lo apartaba de mi vista cada vez que yo me acercaba. Cambió la contraseña, cuando antes siempre lo dejaba desbloqueado. Empezó a contestar llamadas fuera de la casa o encerrada en el baño. Era el comportamiento clásico de alguien que estaba ocultando una infidelidad. Aún así, yo seguía diciéndome que tal vez estaba exagerando. Ella repetía constantemente que yo era paranoico, desconfiado y que estaba viendo problemas donde no los había. Con el tiempo, incluso empecé a creer que quizá tenía razón. Por esa misma época, Víctor empezó a aparecer cada vez más. Pasaba por la casa sin avisar, casi siempre cuando yo estaba trabajando. Naomi lo mencionaba con total naturalidad cuando llegaba, que Víctor había pasado a pedir prestada la escalera o que necesitaba ayuda para mover unos muebles. Yo pensé que simplemente estaba siendo el mismo desconsiderado de siempre. Nunca imaginé que se estaba acostando con mi esposa en mi propia cama. El problema con Víctor es que tiene ese tipo de encanto superficial que funciona muy bien con ciertas personas. Siempre ha sabido vender una imagen. Se viste bien usando tarjetas de crédito que realmente no puede pagar. Conduce un BMW arrendado que apenas puede mantener y habla de su carrera en ventas como si fuera un gran empresario. La realidad era muy distinta. Su carrera consistía en ir saltando de un concesionario a otro cada 8 meses, justo cuando se daban cuenta de que no estaba cumpliendo sus cuotas. Siempre tuvo esa seguridad relajada que yo nunca desarrollé. Podía entrar a una habitación y en cuestión de minutos, tener a todos riéndose con sus historias. Yo soy diferente. Siempre he sido más reservado, más tranquilo, el tipo de persona que observa desde un rincón antes de hablar. Víctor era el que invitaba rondas que no podía pagar solo para ser el centro de atención. Mis padres adoraban a Naomi. Se reía de los chistes de mi padre, aunque no fueran especialmente graciosos. Elogiaba la comida de mi madre, aunque sinceramente no fuera nada especial. Fingía interés por historias sobre personas que yo ni siquiera conocía. Constantemente me repetían lo afortunado que era y que más me valía tratarla bien, porque si no, alguien más podría quitármela. Cuando nuestro matrimonio empezó a desmoronarse, asumieron inmediatamente que la culpa era mía. Según ellos, yo no la hacía feliz, no era suficientemente romántico y no estaba haciendo lo necesario para mantener la relación. El descubrimiento ocurrió un martes cualquiera de marzo, por la tarde. Había salido temprano del trabajo porque una reunión de proyecto se canceló. El contratista con el que íbamos a reunirnos tuvo una emergencia familiar y de repente, me encontré con toda la tarde libre. Llegué a casa alrededor de las 2 y vi el BMW de Víctor estacionado 2 casas más adelante,
como si estuviera intentando pasar desapercibido. Me pareció extraño, pero pensé que quizá estaba visitando a algún vecino. Después de todo, Víctor conocía gente por todas partes gracias a sus años trabajando en ventas. Entré a la casa en silencio, sin saber si Naomi estaba allí o si había salido con los niños. Entonces escuché unos sonidos que venían del piso de arriba, de nuestra habitación. Eran exactamente el tipo de sonidos que nadie quiere escuchar saliendo de su propio dormitorio cuando cree que está solo en casa. Me quedé completamente inmóvil en el vestíbulo durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos 30 segundos. Mi mente empezó a buscar desesperadamente cualquier otra explicación. Tal vez estaba viendo algo en la televisión. Tal vez estaba haciendo ejercicio con algún vídeo. Tal vez había una explicación lógica. Pero, en el fondo, ya conocía la verdad. Podría haber subido lleno de rabia, derribado la puerta y enfrentado a los dos en ese mismo instante. Eso es lo que habría pasado en una película. Pero yo soy ingeniero. Estoy acostumbrado a resolver problemas de manera lógica y metódica. Y el problema en ese momento era que necesitaba pruebas y un plan, no una explosión emocional que solo terminaría complicando todavía más las cosas. Salí de la casa en silencio, subí al auto y conduje hasta una cafetería que estaba a pocos minutos para poder pensar con la cabeza fría. No los enfrenté. No irrumpí en la habitación. No hice ninguna escena. Simplemente me fui. Algunos podrían llamarlo debilidad. Yo lo llamo estrategia. Pasé 3 horas en esa cafetería con un espresso absurdamente caro que apenas toqué, organizando mis siguientes pasos. Primero, necesitaba pruebas que tuvieran valor legal. No solo para confirmar lo que ya sabía, sino porque el divorcio, en ese punto, parecía inevitable. Segundo, tenía que documentar todo antes de que Naomi pudiera ocultar bienes, cambiar la historia o intentar presentarse como la víctima. Tercero, debía proteger a mis hijos y mi patrimonio de todo lo que estaba por venir. Empecé revisando desde el teléfono los estados de cuenta de nuestras tarjetas de crédito. Como teníamos cuentas conjuntas, podía ver todos los movimientos. Encontré cargos en hoteles de nuestra propia ciudad que no reconocía. También aparecían pagos en restaurantes caros donde nunca habíamos estado juntos. Incluso había una compra en una joyería. Yo, por supuesto, no le había regalado nada recientemente. Cada movimiento contaba una historia. Almuerzos entre semana cuando ella decía que estaba trabajando hasta tarde. Habitaciones de hotel en tardes en las que supuestamente estaba en clases de yoga. Las pruebas habían estado siempre frente a mí, escondidas a plena vista, porque confiaba lo suficiente en ella como para nunca sentir la necesidad de revisar. Después entré a la cuenta telefónica a través de la página del proveedor. Ahí estaba todo. Naomi y Víctor llevaban meses escribiéndose constantemente. Cientos de mensajes. Llamadas a horas extrañas, 11 de la noche, 6 de la mañana. Toda esa actividad había quedado registrada en la cuenta telefónica que Naomi y yo compartíamos. Nunca imaginé que algún día tendría que revisarla para descubrir que mi propia esposa y mi hermano llevaban meses engañándome. Regresé a casa alrededor de las 7 de la noche. El BMW de Víctor ya no estaba. Naomi estaba en la cocina preparando la cena como si nada hubiera ocurrido, tarareando una canción que sonaba desde su teléfono. Los niños estaban en la sala viendo dibujos animados. Theo jugaba con sus bloques mientras Alana leía un libro. ¿Cómo te fue?, preguntó alegremente, sin apartar la vista de la olla donde removía la pasta. Interesante, respondí mientras dejaba las llaves con cuidado sobre la mesa. Se canceló la reunión del proyecto, así que terminé teniendo la tarde libre. Durante un segundo, su rostro perdió todo el color. Después intentó recomponerse. La cuchara de madera quedó suspendida en el aire. Ah, ¿y a qué hora llegaste? Alrededor de las 2. La cuchara se le escapó de la mano y cayó dentro de la olla con agua hirviendo. La sacó torpemente, con las manos temblorosas y sin atreverse todavía a mirarme. No te escuché entrar. No me quedé mucho tiempo. Después de eso, ninguno dijo nada más. Nos quedamos atrapados en una especie de punto muerto extraño, fingiendo que todo era normal por el bien de los niños, mientras el silencio entre nosotros estaba lleno de acusaciones y verdades que ninguno quería pronunciar. Alana levantó la mirada de su libro. A pesar de tener solo 6 años, notó que algo no estaba bien. Frunció ligeramente el ceño y volvió a concentrarse en su lectura. Deberíamos hablar después, dijo Naomi en voz baja. Cuando los niños estén dormidos. Sí, deberíamos. La cena fue probablemente la hora más incómoda de toda mi vida. Hablé con Alana sobre cómo le había ido en la escuela. Ayudé a Theo a cortar la pasta. Hice todo lo posible por actuar con normalidad mientras mi esposa, sentada frente a mí, sabía perfectamente que yo ya conocía la verdad. Ella apenas probó la comida. Yo me obligué a comer como si nada estuviera pasando, solo para que los niños no notaran que algo estaba mal. Esa noche, después de que los niños finalmente se durmieron, Naomi intentó hacerme dudar de mi propia percepción.
Me dijo que estaba imaginando cosas, que era paranoico, que necesitaba trabajar mis problemas de confianza. Incluso sugirió que tal vez debería hablar con alguien sobre mi ansiedad, porque últimamente estaba preocupada por mi salud mental. Pero cuando abrí los estados de cuenta en mi laptop y giré la pantalla hacia ella, cambió de estrategia en cuestión de segundos. La imagen de esposa preocupada desapareció y fue reemplazada por enojo. ¿Cómo te atreves a espiarme? ¿Qué clase de esposo revisa los gastos de su esposa? Según ella, eso era abuso financiero. Yo era controlador. Yo era manipulador. Me limité a mirarla. Te estás acostando con mi hermano. No lo negó. Toda la seguridad que tenía desapareció de golpe. Bajó la mirada, empezó a llorar y comenzó a decir que yo nunca estaba en casa, que nunca le prestaba atención y que jamás la hacía sentir especial. Que Víctor la entendía. Que Víctor siempre tenía tiempo para ella. Que él la hacía sentir importante y hermosa. Que la escuchaba cuando hablaba de su día. Víctor está desempleado y vive de tarjetas de crédito, respondí con calma. Claro que tiene tiempo. No tiene trabajo ni responsabilidades. Eso solo la enfureció más. Me gritó que era cruel, que no tenía corazón y que nuestro matrimonio llevaba años muerto. Dijo que quería el divorcio y que ya no podía seguir casada con alguien tan frío como yo. Acepté de inmediato. Y eso pareció sorprenderla. Probablemente esperaba que le rogara, que luchara por ella o que prometiera cambiar. Tal vez esperaba verme derrumbarme para confirmar la historia que se había contado a sí misma, la del esposo frío al que nunca le importó su matrimonio. Pero yo ya había pasado esa etapa. No luchas por alguien que lleva meses traicionándote dentro de tu propia casa. Presenté la demanda de divorcio a la mañana siguiente. No les dije nada a mis padres. Tampoco a Víctor. De hecho, no se lo conté a nadie excepto a mi abogada. Fui directamente al despacho de Camila Cruz para iniciar el proceso. Ese mismo día abrí cuentas bancarias nuevas únicamente a mi nombre, en otra entidad, y redirigí allí el depósito de mi salario. Sabía que Naomi iba a intentar jugar sus cartas con el dinero y no pensaba darle ninguna ventaja. Mi abogada, Camila, era una mujer brillante que llevaba 23 años ejerciendo derecho de familia. Había visto prácticamente de todo y no tenía paciencia para dramas innecesarios ni juegos emocionales. Una aventura con tu hermano, dijo mientras revisaba las notas que había preparado la noche anterior. Eso no va a causar una buena impresión ante un juez. Técnicamente, este estado maneja el divorcio sin culpa, pero los jueces siguen siendo personas. Y este tipo de situaciones no suele caerles bien, especialmente cuando hay niños involucrados. Le entregué los estados de cuenta impresos, los registros telefónicos que había descargado y toda la documentación que había reunido durante aquellas 3 horas en la cafetería. Ella sonrió. No era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de alguien que acababa de darse cuenta de que tenía una mano muy fuerte en una partida difícil. A partir de ahora, documenta absolutamente todo, me dijo mientras deslizaba una libreta sobre el escritorio. Cada interacción, cada gasto, cada vez que te impida ver a los niños o diga algo inapropiado. Consigue un cuaderno y anótalo todo con fechas y horas. Vamos a necesitar pruebas cuando esto se ponga feo. Y créeme, se va a poner feo. Y se puso feo mucho más rápido de lo que esperaba. Naomi se mudó en menos de una semana. Se llevó a los niños a un apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad que consumía casi todo su sueldo. Decía que necesitaba espacio para pensar, encontrarse a sí misma y alejarse de mi supuesta actitud controladora. Le señalé que podía encontrarse a sí misma mientras los niños seguían viviendo en su casa, cerca de su escuela y de sus amigos, pero se negó. Quería tenerlos con ella porque sabía que eso le daba ventaja durante el proceso. El acuerdo temporal de custodia me concedía un fin de semana sí y otro no, además de una cena entre semana. Me destrozó. Pasé de ver a mis hijos todos los días, acostarlos cada noche y prepararles el desayuno cada mañana, a tener que ajustarme a visitas programadas, como si fuera un extraño que apenas estaba intentando recuperar un lugar en sus vidas. Alana lloraba cada vez que tenía que devolverla al apartamento de Naomi. Se aferraba a mí en el estacionamiento y me preguntaba por qué no podía volver a casa conmigo. Theo era demasiado pequeño para entender completamente lo que estaba pasando, pero aún así preguntaba cuándo iba a venir papá a quedarse en la casa nueva. La ruptura de nuestra familia no solo me destrozó a mí, también rompió la sensación de seguridad y normalidad de mis hijos. Y Naomi tomó esa decisión sin pensarlo 2 veces, porque estaba decidida a castigarme por no convertirme en el cajero automático ilimitado que ella esperaba que fuera. Mis padres finalmente se enteraron del divorcio cuando Víctor les contó su versión de la historia. Y por supuesto, la contó a su manera. Yo era un esposo ausente, obsesionado con el trabajo, Naomi se sentía sola y descuidada, y ellos dos simplemente se habían enamorado con el tiempo mientras yo permanecía emocionalmente distante. Según Víctor, solo eran 2 personas heridas que habían encontrado consuelo una en la otra. Mis padres me llamaron al día siguiente.
No fue para preguntarme cómo estaba ni para ofrecerme apoyo. Me llamaron para decirme lo decepcionados que estaban porque había permitido que mi matrimonio se destruyera y porque estaba arrastrando a Víctor a mis problemas conyugales. ¿Víctor les contó que se estaba acostando con mi esposa?, pregunté. ¿En mi casa? ¿En mi propia cama? Al otro lado de la línea hubo un largo silencio. Finalmente, mi padre se aclaró la garganta. Eso es un asunto entre tú y Naomi. No deberías involucrar a Víctor en tus problemas matrimoniales. El hombre que había ayudado a destruir mi matrimonio, de alguna manera, no estaba involucrado en mis problemas matrimoniales. Es tu hermano, añadió mi madre. La familia debe perdonar a la familia. Qué curioso, pensé, que esa regla solo aplicara cuando Víctor era quien necesitaba ser perdonado. Colgué. El proceso de divorcio comenzó oficialmente 3 meses después de presentar la demanda. Naomi quería quedarse con la casa, obtener la custodia principal de los niños con visitas mínimas para mí, recibir la mayor pensión alimenticia posible, quedarse con la mitad de mi fondo de retiro y conservar el seguro médico. Su abogado era un hombre agresivo llamado Crane, especializado en dejar a los esposos prácticamente en la ruina durante los divorcios. La primera audiencia de conciliación fue una auténtica farsa. Crane empezó haciendo exigencias que me habrían dejado sin casa y prácticamente en bancarrota, pagando una manutención tan alta que apenas habría podido permitirme alquilar un apartamento. Camila respondió presentando pruebas de la aventura de Naomi y del uso irresponsable que había hecho de los bienes matrimoniales. Crane intentó restarle importancia a la infidelidad. Argumentó que, como se trataba de un estado con divorcio sin culpa, donde una aventura, por sí sola, no determina quién gana el divorcio, ese asunto era legalmente irrelevante. También describió todos esos cargos como simples gastos normales del hogar. $60 en servicio a la habitación de un hotel del centro ¿le parecen un gasto normal del hogar?, preguntó Camila mientras deslizaba el estado de cuenta sobre la mesa. Sobre todo cuando ella vive a pocos minutos de allí y tiene una cocina completamente equipada. Crane no tuvo una buena respuesta. En lugar de eso, cambió de estrategia y empezó a cuestionar mi capacidad como padre, insinuando que trabajaba demasiado como para poder ejercer la custodia principal. Fue entonces cuando Víctor cometió el error que terminaría destruyéndolo. Después de aquella primera audiencia, la estrategia legal de Naomi cambió por completo. Como ya no podía sostener que yo la había descuidado económicamente, intentó demostrar que era un padre inadecuado, que tenía problemas para controlar mi ira, que ejercía un control abusivo sobre el dinero, que siempre anteponía el trabajo a mi familia y que mis hijos me tenían miedo cuando estaba estresado. Todo era mentira. Pero su abogado estaba dispuesto a presentar esas acusaciones como si fueran hechos. Y Víctor aceptó convertirse en su testigo estrella. Recibí la notificación de su declaración unas 2 semanas antes de la fecha programada. Camila me llamó al trabajo para hablar sobre la estrategia. Tu hermano va a declarar que fuiste un mal esposo y un mal padre, me dijo sin rodeos. Esa es su jugada. Van a intentar usar su testimonio para convencer al juez de que no deberías obtener la custodia principal. ¿Pueden hacer eso?, le pregunté. Pueden intentarlo. Pero va a declarar bajo juramento, y eso significa que todo lo que diga tendrá consecuencias legales. Si miente, estará cometiendo perjurio. Además, después de haber tenido una aventura con tu esposa, su credibilidad ya está bastante comprometida. La declaración tuvo lugar un miércoles por la mañana en la oficina de Crane. Allí estábamos Camila, Naomi, Crane, Víctor, una estenógrafa con su máquina y yo. Víctor apareció con un traje caro que nunca le había visto, probablemente comprado a crédito especialmente para la ocasión. Tenía la expresión de alguien convencido de que estaba a punto de participar en un juicio de alto perfil, cuando en realidad solo iba a declarar en el divorcio de su propio hermano. Crane comenzó con preguntas sencillas para dejar constancia de la relación que Víctor tenía conmigo. Después pasó a las preguntas sobre mi carácter, claramente ensayadas de antemano. Según la versión de Víctor, yo era un tirano obsesionado con el trabajo que descuidaba a su familia por culpa de su carrera. Afirmó que me perdía los eventos importantes de mis hijos por cumplir plazos laborales, que le gritaba a Naomi por cualquier cosa cuando estaba estresado, que me negaba a gastar dinero en actividades familiares porque mantenía todo bajo un presupuesto rígido y que mis hijos caminaban con pies de plomo cuando yo estaba cerca. Incluso aseguró que mi hija, Alana, le había confesado una vez que le daba miedo pedirme cosas porque yo siempre respondía que no. Todo era mentira. Absolutamente inventado. Pero había algo que Víctor no terminaba de entender, estaba declarando bajo juramento. Cada una de sus palabras quedaba registrada por la estenógrafa. Camila, sentada a mi lado, tomaba notas con absoluta tranquilidad. De vez en cuando levantaba la vista y esbozaba una leve sonrisa, de esas que dejan claro que alguien acaba de cometer un error del que todavía no es consciente. Crane le pedía ejemplos concretos, y Víctor no dudaba en inventarlos.
añadía detalle tras detalle sobre supuestos episodios que jamás habían ocurrido, que me había perdido la obra escolar de Alana, que le había prohibido a Naomi comprarles ropa a los niños o que había lanzado una taza de café contra la pared durante una discusión por las tarjetas de crédito. Cuando Crane terminó, llegó el turno de Camila. Empezó con un tono amable, casi casual, como si solo quisiera aclarar algunos detalles. Víctor, ¿con qué frecuencia diría que visitó la casa de su hermano durante el último año? No lo sé exactamente. Tal vez una vez al mes. Una vez al mes, repitió Camila mientras anotaba la respuesta. ¿Y esas visitas ocurrían siempre cuando su hermano estaba en casa? Bueno, a veces él estaba trabajando. Entonces, ¿visitaba la casa de su hermano cuando él no estaba? Víctor se removió incómodo en la silla. A veces Naomi me invitaba a almorzar o algo así. Entiendo. Y durante esas visitas, cuando su hermano no estaba en casa, ¿alguna vez se quedaban solos usted y Naomi?, preguntó Camila. Crane se levantó para objetar, alegando que esa pregunta no tenía relación con la custodia. Camila respondió que estaba estableciendo un posible sesgo del testigo y evaluando su credibilidad. La objeción fue desestimada. Sí, a veces estábamos solos, admitió Víctor. ¿Usted y Naomi mantuvieron alguna vez una relación romántica o física? Se hizo un largo silencio. Por primera vez en toda la declaración, el rostro de Víctor se puso rojo. Sí, respondió Víctor. ¿Mientras ella seguía casada con su hermano? Sí, volvió a responder. Y aún así, hoy está aquí para declarar que su hermano fue un mal esposo y un mal padre. Eso no. Yo solo estoy diciendo lo que observé a lo largo de los años. Lo que observó mientras mantenía una relación con la esposa de su hermano, respondió Camila. A partir de ese momento, la declaración empezó a venirse abajo. Víctor siguió aferrándose a las historias que había preparado sobre el supuesto mal padre que yo era, pero Camila ya había destruido por completo su credibilidad. A partir de ese instante, todas sus afirmaciones quedaron marcadas por un evidente conflicto de intereses. Había tenido una aventura con mi esposa y ahora estaba declarando para ayudarla en el divorcio. Sin embargo, lo peor para Víctor todavía estaba por llegar. Camila empezó a preguntarle por los incidentes concretos que él mismo había mencionado. Hace unos minutos declaró que el demandado faltó a la obra escolar de su hija el año pasado. ¿Correcto? ¿Y usted asistió a esa obra? Sí. Naomi me invitó porque mi hermano no iba a estar. Camila sacó un calendario impreso de su carpeta. Esa obra se realizó el 15 de abril del año pasado. Sí. Creo que la clase de Alana presentó una obra de cuentos de hadas. ¿Está completamente seguro de que el demandado no asistió? ¿Lo recuerda con claridad? Sí. Recuerdo que Naomi estaba muy molesta. Le había dicho a Alana que su papá iba a ir, pero nunca apareció. Sin decir una palabra, Camila deslizó una fotografía sobre la mesa. En la imagen aparecía yo, de pie al fondo del auditorio, junto a otros padres. Alana podía verse claramente sobre el escenario con su disfraz. La fotografía se había tomado ese mismo 15 de abril con mi teléfono. ¿Cómo explica esta fotografía, que muestra al demandado presente en la obra escolar que usted asegura que se perdió? Víctor se quedó inmóvil. Miró la fotografía durante varios segundos mientras abría y cerraba la boca, incapaz de encontrar una respuesta. Tal vez estoy pensando en otro evento. Camila mantuvo la mirada fija en él. O tal vez está mintiendo bajo juramento. Crane volvió a objetar, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Camila fue desmontando uno por uno todos los supuestos incidentes. La historia de la taza de café lanzada contra la pared nunca había ocurrido, y Naomi jamás había mencionado algo parecido antes del testimonio de Víctor. La supuesta negativa a comprarles ropa a los niños quedaba desmentida por los estados de cuenta, que mostraban compras frecuentes en tiendas de ropa infantil. En cuanto a la fiesta de cumpleaños de Alana, a la que, según Víctor, yo no había asistido, Camila presentó varias fotografías en las que aparecía junto a mi hija durante la celebración. Cada historia que Víctor inventaba era desmentida con pruebas, mensajes de texto que demostraban dónde me encontraba, fotografías que confirmaban mi presencia en los eventos que él aseguraba que me había perdido, recibos de tarjetas de crédito y registros del calendario. Camila había hecho su trabajo a la perfección. Víctor, en cambio, había llegado a esa declaración convencido de que nadie se tomaría la molestia de comprobar si sus mentiras eran ciertas. Al terminar las 2 horas de declaración, Víctor parecía querer que la tierra se lo tragara. Había entrado lleno de confianza, convencido de que estaba ayudando a Naomi y perjudicándome a mí. Salió entendiendo que acababa de cometer varios actos de perjurio, todos registrados oficialmente. Cuando los demás se marcharon, Camila me miró con seriedad desde el otro lado del escritorio. Tu hermano mintió varias veces bajo juramento durante un proceso judicial. Eso es un delito. Si quieres, puedes presentar una denuncia penal. ¿Y eso qué conseguiría?, le pregunté. Se enfrentaría a consecuencias penales.
Como no tiene antecedentes, lo más probable es que reciba libertad condicional. Pero la condena quedará registrada para siempre en su historial. Tendrá antecedentes por perjurio. Eso afectará su credibilidad, limitará muchas oportunidades laborales y lo acompañará el resto de su vida. Pensé en Víctor creciendo como el hijo dorado, sin afrontar jamás consecuencias reales por nada. Siempre rescatado por mis padres. Fracasando en un trabajo tras otro, pero cayendo una y otra vez de pie. Acostándose con mi esposa en mi propia casa y después, teniendo el descaro de mentir bajo juramento para ayudarla a quitarme mi dinero y a mis hijos. Hazlo, le respondí. Camila presentó la denuncia penal ante la Fiscalía del Condado esa misma semana. Adjuntó la transcripción completa de la declaración y toda la evidencia que demostraba las contradicciones de Víctor. La Fiscalía revisó el caso y decidió presentar cargos. Al parecer, los casos de perjurio no son comunes porque suelen ser difíciles de demostrar más allá de toda duda razonable. Pero Víctor prácticamente les había entregado el caso resuelto. 3 semanas después fue arrestado en casa de nuestros padres, donde se estaba quedando desde que terminó el contrato de alquiler de su apartamento y ya no pudo permitirse renovarlo. Mi madre me llamó al trabajo entre lágrimas para preguntarme cómo era capaz de hacerle algo así a mi propio hermano. Le recordé que Víctor había mentido bajo juramento para ayudar a mi esposa a quitarme a mis hijos. Pero es familia, sollozó. ¿Cómo puedes destruirle la vida de esta manera? Yo también soy familia, mamá. Yo también. Y él intentó destruir la mía primero. Me colgó. El proceso penal avanzó mucho más rápido que el divorcio. Víctor consiguió un defensor público que, desde el primer momento, le recomendó aceptar un acuerdo de culpabilidad. La evidencia era demasiado sólida como para intentar llevar el caso a juicio. Existía una declaración grabada en la que mentía bajo juramento y abundante documentación que demostraba que esas afirmaciones eran falsas. Su abogado fue claro: ir a juicio sería un suicidio. Víctor terminó declarándose culpable de un cargo de perjurio en 3er grado. El juez lo condenó a 18 meses de libertad condicional supervisada, 200 horas de servicio comunitario y antecedentes penales permanentes. Pudo haber sido mucho peor. El perjurio puede castigarse con pena de prisión, pero al tratarse de su primer delito y haber aceptado un acuerdo de culpabilidad, el juez optó por una sentencia más indulgente. La audiencia de imposición de la pena fue breve y difícil de presenciar. Víctor se presentó ante el juez con un aspecto mucho más apagado de lo que jamás lo había visto. Había desaparecido por completo el vendedor seguro de sí mismo. En su lugar solo quedaba un hombre derrotado, metido en un traje que parecía haberle quedado grande de un día para otro. El juez lo miró fijamente antes de hacerle una última pregunta. ¿Entiende que se está declarando culpable de haber mentido bajo juramento durante un proceso judicial? Sí, su señoría, murmuró Víctor. ¿Y entiende que esta condena quedará registrada de forma permanente en sus antecedentes penales y que podrá afectar sus oportunidades de empleo, el acceso a una vivienda y otros aspectos de su vida? Sí, su señoría. El juez dictó la sentencia, y antes de dar por terminada la audiencia, añadió un comentario personal. Señor Víctor, usted traicionó a su hermano. Traicionó la integridad del sistema judicial. Y también se traicionó a sí mismo. Mentir bajo juramento para favorecer a alguien en un proceso de divorcio atenta directamente contra los principios de nuestro sistema de justicia. Espero que esta condena le enseñe que las acciones tienen consecuencias y que la verdad importa. Le deseo buena suerte. Víctor salió de la sala con la cabeza baja. Mis padres estaban sentados en la galería, mirándome como si el villano de toda esta historia fuera yo. Mi padre parecía querer decirme algo, pero nunca abrió la boca. Mi madre lloraba en silencio, apretando un pañuelo entre las manos. Yo simplemente me fui. No tenía absolutamente nada que decirles. La condena penal terminó destruyendo por completo el testimonio de Víctor en el proceso de divorcio. Camila presentó de inmediato varias mociones para que todas sus declaraciones fueran descartadas por carecer de credibilidad, al haber quedado contaminadas por el perjurio. El juez estuvo de acuerdo. Toda la estrategia que el abogado de Naomi había construido sobre el testimonio de Víctor se vino abajo como un castillo de naipes. Crane intentó cambiar de enfoque, pero ya había apostado todo a desacreditarme utilizando esas declaraciones. Sin ellas, el caso de Naomi quedó prácticamente vacío. Había utilizado bienes matrimoniales para sostener una aventura, había sacado a los niños de un entorno estable y no existía ninguna prueba legítima que cuestionara mi capacidad como padre. La audiencia final del divorcio resultó casi anticlimática después de todo lo ocurrido. Camila presentó las pruebas de la aventura, los registros de los gastos realizados durante esa relación y abundante evidencia de mi participación constante en la vida de mis hijos, registros escolares, fotografías y declaraciones de sus maestros. Crane sostuvo que yo estaba actuando por venganza. Argumentó que las infidelidades ocurren y que no deberían influir en las decisiones sobre la custodia. También insistió en que Naomi merecía un acuerdo favorable después de tantos años de matrimonio.
El juez no le creyó. Señora Naomi, dijo, mirándola directamente a los ojos, usted mantuvo una relación extramatrimonial con el hermano de su esposo. Utilizó bienes matrimoniales para sostener esa relación y posteriormente, coordinó con ese mismo hermano la presentación de un testimonio falso bajo juramento con el propósito de desacreditar la capacidad de su esposo como padre. Todo ello demuestra un patrón de engaño y una alarmante falta de criterio, factores que esta corte no puede ignorar al resolver la custodia de los menores. Naomi rompió a llorar. El juez permaneció completamente impasible. La sentencia final me otorgó la custodia física principal de mis hijos. Naomi recibió un régimen de visitas de fines de semana alternos, además de una cena con los niños todos los miércoles. Conservé la casa porque podía hacerme cargo de la hipoteca y era la opción que ofrecía mayor estabilidad para los niños. Naomi tampoco recibió parte de mis fondos de retiro, ya que había despilfarrado bienes matrimoniales durante la aventura. La pensión alimenticia quedó fijada en una cantidad mínima, ya que los niños vivirían conmigo la mayor parte del tiempo. Además, el tribunal le ordenó reembolsarme el dinero de los bienes matrimoniales que había gastado en hoteles, cenas y regalos relacionados con la aventura, alrededor de $8.000. Naomi tenía la expresión de alguien que acababa de recibir una bofetada. Crane todavía intentó argumentar que la resolución era injusta y que castigaba a Naomi más de lo razonable, pero el juez ya había tomado su decisión. Firmamos los documentos esa misma tarde. Y todo terminó. Salir de aquel tribunal con la custodia principal de mis hijos fue el momento más feliz de mi vida desde el día en que nacieron. Alana y Theo por fin volvían a casa para quedarse. Se acabaron las visitas de un fin de semana sí y otro no. Se acabaron las cenas apresuradas de los miércoles en restaurantes. Mis hijos volvían al lugar al que siempre habían pertenecido. Pero aquí es donde la historia se pone todavía mejor. Y no voy a mentir, esta parte me dio incluso más satisfacción que haber ganado la custodia. Resulta que, durante toda la aventura, Naomi le había vendido a Víctor una fantasía sobre el futuro que supuestamente construirían juntos. Le prometía que, una vez recibiera el acuerdo económico del divorcio, que ella estaba convencida de que sería enorme, basándose en las exigencias iniciales de Crane, podrían vivir su relación abiertamente. Tomarían ese dinero, comprarían una buena casa y empezarían una nueva vida juntos. Incluso hablaban de mudarse a otro estado, donde nadie los conociera y pudieran empezar de cero. Construirían una nueva vida, libres de mi supuesta presencia controladora. Solo que nada salió como lo habían imaginado. Naomi no consiguió la casa. No recibió parte de mis fondos de retiro. Obtuvo una pensión alimenticia mínima, que apenas cubría su parte de los gastos de los niños y además, un juez le ordenó devolverme $8.000. Víctor, por su parte, terminó con una condena penal y 18 meses de libertad condicional. No era precisamente el final de cuento de hadas que habían imaginado mientras me traicionaban. Mi amigo Marco trabaja en el concesionario donde Víctor intentó conseguir empleo después de abandonar su trabajo anterior en circunstancias bastante cuestionables. Tras la entrevista le hicieron una verificación de antecedentes y encontraron la condena por perjurio. Lo rechazaron de inmediato. Resulta que a los concesionarios no les entusiasma contratar a alguien condenado por mentir bajo juramento en un proceso judicial. No es precisamente la imagen que quieren proyectar. Víctor intentó volver a contactar con Naomi una vez que el divorcio quedó oficialmente resuelto. Ella bloqueó su número de inmediato. Una noche incluso apareció en la puerta de su apartamento. Naomi amenazó con llamar a la policía y solicitar una orden de alejamiento. La fantasía de su relación se desmoronó en cuanto la realidad los alcanzó y descubrieron que no había ningún tesoro esperándolos al final del camino. La verdad es que Naomi nunca amó a Víctor. Amaba lo que creía que él representaba: espontaneidad, emoción, atención constante y a alguien dispuesto a prometerle la luna junto con cenas caras. Pero Víctor nunca pudo ofrecerle nada de eso. Estaba desempleado y ahora también tenía antecedentes penales. No había sido más que el instrumento que Naomi utilizó para intentar derrotarme durante el divorcio. Y cuando ese instrumento falló de forma tan estrepitosa, dejó de servirle. Víctor intentó explicárselo todo a nuestros padres en busca de un poco de comprensión. Ni siquiera quisieron escucharlo. Estaban demasiado ocupados lamentándose porque, según ellos, sus dos hijos habían destruido a la familia con su drama. Intenté recordarles que quien realmente había destruido a la familia había sido Víctor, al acostarse con mi esposa y luego cometer perjurio. Mi padre me interrumpió antes de que pudiera terminar. No necesitamos volver a hablar de eso. Lo hecho está. Tenemos que seguir adelante como familia. Sí, respondí. Lo hecho está. No he vuelto a hablar con mis padres en más de un año. Tomaron su decisión el día que defendieron el comportamiento indefendible de Víctor y me responsabilizaron a mí por denunciarlo. Por eso tampoco tienen ningún contacto con mis hijos. Alana pregunta por sus abuelos de vez en cuando. Siempre le respondo que están muy ocupados con sus propias vidas.
Es mucho más fácil decirle eso que explicarle que sus abuelos prefirieron proteger las apariencias y seguir defendiendo a su hijo favorito antes que estar presentes para sus propios nietos. La vida de Víctor se vino abajo después de la condena. Sus antecedentes penales hicieron que encontrar trabajo fuera casi imposible. Todas las solicitudes preguntaban por condenas anteriores y cada verificación de antecedentes revelaba el cargo de perjurio. Terminó trabajando en un centro de llamadas por $14 la hora, soportando clientes enfadados durante todo el día por apenas un poco más del salario mínimo. 3 meses después le embargaron el BMW por falta de pago. También tuvo que mudarse con un antiguo compañero de universidad porque nuestros padres finalmente dejaron de mantenerlo económicamente. No porque hubieran cambiado de opinión sobre lo que hizo, sino porque ya no podían seguir sosteniendo indefinidamente a un hombre de 31 años. Lo último que supe, por medio de conocidos en común, es que trabaja en 2 empleos únicamente para poder pagar el alquiler y los gastos derivados de su libertad condicional. Su oficial de libertad condicional le exige presentarse periódicamente, demostrar que mantiene un empleo, completar sus horas de servicio comunitario y someterse a pruebas aleatorias de drogas. Todas las consecuencias que nunca tuvo que afrontar durante su juventud terminaron alcanzándolo de golpe. Naomi también pagó un precio, aunque de una manera muy distinta. Estaba tan convencida de que iba a dejarme en la ruina durante el divorcio que incluso ya había empezado a planear cómo gastaría el dinero del acuerdo. Les había contado a sus amigas que recibiría una suma enorme, probablemente exagerando las cifras para parecer más exitosa. Cuando salió la sentencia y no obtuvo prácticamente nada, tuvo que admitir que la realidad era muy distinta. No solo no recibió el gran acuerdo que esperaba, sino que, además, era ella quien tenía que devolverme dinero. Poco a poco, su círculo social empezó a alejarse. Algunos desaprobaban la aventura con mi hermano. Otros simplemente dejaron de confiar en alguien que había demostrado ser capaz de mentir y manipular con tal de conseguir lo que quería. Intentó empezar nuevas relaciones, pero tener 2 hijos pequeños a su cargo un fin de semana sí y otro no, además de cargar con la reputación de haberse acostado con el hermano de su esposo, no resultaba precisamente atractivo para hombres que buscaran una relación seria. En redes sociales seguía publicando frases sobre nuevos comienzos y reencontrarse a sí misma. Sin embargo, cualquiera que la conociera podía darse cuenta de que era profundamente infeliz con el desenlace de toda esta historia. Los niños se adaptaron mejor de lo que esperaba, aunque los primeros meses fueron realmente difíciles. Alana tenía pesadillas con la idea de que la familia volviera a separarse. Theo, por su parte, rompía a llorar de repente porque extrañaba a su mamá, aunque la veía con regularidad. Poco a poco fuimos estableciendo rutinas que les devolvieron la sensación de seguridad. Todas las noches hacíamos las tareas en la mesa de la cocina después de cenar. Cenábamos juntos a las 6 en punto, sin excepción. Los fines de semana ellos elegían la actividad, ya fuera ir al parque, al cine o a un museo. Y nunca faltaba un cuento antes de dormir. Esa constancia y esa previsibilidad les devolvieron la tranquilidad. Alana empezó a leer todavía más. Devoraba libros sobre niños valientes que superaban dificultades y conseguían reconstruir sus vidas. Nunca hablamos abiertamente de los detalles del divorcio, pero creo que, de alguna manera, entendió que habían ocurrido cosas muy dolorosas y que ahora estábamos construyendo algo mejor. Theo, en cambio, solo necesitaba estabilidad y rutina. Saber dónde iba a dormir cada noche, cuándo vería a su mamá y a qué hora llegaría yo del trabajo. Esa sensación de certeza volvió a darle seguridad, y las pesadillas terminaron desapareciendo. Las visitas de Naomi durante los fines de semana fueron incómodas al principio. Llegaba con una actitud resentida, como si yo le hubiera hecho todo aquello a ella y no al revés. Sin embargo, con el paso del tiempo incluso tuvo que reconocer que el acuerdo estaba funcionando. Los niños estaban prosperando gracias a la estabilidad que les daba la nueva rutina. También me aseguré de que ambos entendieran que nada de lo ocurrido era culpa suya. Les expliqué que, a veces, los adultos cometen errores y se hacen daño entre ellos, pero que tanto Alana como Theo eran profundamente queridos por sus 2 padres. Les repetí que nuestra responsabilidad era cuidar de ellos, nunca al revés, y que no tenían que arreglar nuestros problemas ni elegir un bando. Mis compañeros de trabajo también notaron el cambio. Antes del divorcio vivía distraído y estresado. Cometía pequeños errores y dejaba pasar detalles que normalmente nunca habría pasado por alto. Después de obtener la custodia y establecer nuestra nueva rutina, estaba más concentrado de lo que había estado en años. Poco después me ascendieron a ingeniero líder de proyectos y recibí un aumento de $15.000 al año. Destiné ese dinero extra a abrir fondos universitarios para ambos niños con aportes mensuales automáticos. También le compré a Alana la tableta de lectura avanzada que llevaba tanto tiempo deseando e inscribí a Theo en la liga infantil de fútbol a la que llevaba meses queriendo entrar. También los llevé de vacaciones. Nada lujoso ni extravagante. Solo unos días juntos en la playa,
construyendo castillos de arena, visitando el zoológico y disfrutando de tiempo en familia. Eran el tipo de planes sencillos que Naomi siempre habría considerado aburridos e insuficientes. Pero los niños hablaron de ese viaje durante meses. Alana escribió un diario con todo lo que hicimos. Y Theo me hizo prometer que volveríamos al verano siguiente. Un año después de que el divorcio quedara oficialmente finalizado, recibí un mensaje inesperado. Era de Víctor. Me envió un largo texto pidiéndome perdón por todo, por la aventura, por su testimonio y por todas las mentiras que dijo. Contaba que había estado asistiendo a terapia como parte de las condiciones de su libertad condicional y que su terapeuta lo había ayudado a comprender la gravedad de todo lo que había hecho. Decía que quería hacer las paces y reconstruir nuestra relación. Leí el mensaje completo. Después lo borré. Y bloqueé su número. Si de verdad cambió y quiere ser una mejor persona, bien por él. Pero, siendo sincero, ya no me interesa nada de él. Lo que haga con su vida dejó de ser asunto mío hace mucho tiempo. Hay personas que, por mucho que cambien, pierden para siempre el lugar que alguna vez tuvieron en tu vida. Nunca volveré a confiar en él, y tampoco tengo intención de intentarlo. Yo ya seguí adelante. Tengo a mis hijos, una vida estable y un futuro por construir. Eso es lo único que realmente me importa. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.